Hola, buenas noches, queridas amigas, bellas mujeres de Dios. Nuevamente estamos conectándonos primeramente con el Espíritu Santo y después unas con otras en esta nueva oportunidad que Dios nos da para poder acercarnos a su hermosa palabra. Doy gracias a Dios por aquellas mujercitas que en estos momentos se están conectando. Gracias porque son poderosas en fe, tienen esa comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se ha encargado de que en esta noche les recuerde esta cita que tenemos con Él. Muchas gracias, querida mujer. Yo le agradezco a Dios por tu vida y pues bueno, si me acompañas a poner este tiempo en manos de Dios y mientras damos el tiempo también para que otras mujercitas tengan la oportunidad también de conectarse junto con nosotros. ¿Lo hacemos? Buen Dios y Padre eterno, en esta noche, bendito Señor, queremos darte gracias porque nuevamente nos das esta hermosa oportunidad de podernos acercar a ti, mi Dios. Gracias por tu palabra que en esta noche, Señor, ha de quedarse grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, te damos la bienvenida a este lugar, te damos el lugar a ti, Espíritu de Dios, porque eres tú el que pone siempre las palabras en mi boca y porque tú preparas los corazones de Dios como una buena tierra, bendito Señor, para recibir esa semilla de vida, esa semilla de amor, esa semilla de paz, esa semilla de gozo que tanto necesitamos en estos tiempos, Señor. Gracias te damos, bendito Rey. Guía, Señor Jesús, este tiempo de enseñanza, Señor. Pon tú, Señor, palabras sabias que puedan salir de mi boca y que sean, Señor, como esa espada de doble filo que pueda llegar, Señor, al corazón de las mujeres que en este momento estén escuchando tu palabra, Dios, y que en un rato más o en un tiempo, Señor, más adelante tú les vas a dar esta oportunidad. Gracias te damos, bendito Rey. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues en esta noche vamos a continuar, vamos a terminar, por decir, ya la segunda parte del Evangelio de San Juan. Vamos ya en el capítulo 10 y si recordamos un poquito, la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre Jesús, el buen pastor. Hoy nuestro estudio se llama Un solo rebaño y un solo pastor. Y la introducción dice así: Jesús no es un pastor cualquiera, es el príncipe de los pastores, que fue hasta la cruz por amor a la humanidad, para formar un solo redil, tanto de Israel como de los demás pueblos de la tierra, bajo su cuidado y autoridad. Aquí nosotros podemos reconocer esto que dice que Jesús no es un pastor cualquiera. Hace 8 días veíamos lo que hace la función de un pastor de ovejitas, literal, reales, no porque nosotros no seamos reales, pero el trabajo de un pastor de ovejas es un trabajo fuerte, es un trabajo difícil, pero algo de lo que me llama aquí la atención. Hola, prima Susi, bienvenida. Es esto, ¿no? De que Jesús es el pastor de pastores, es el príncipe de los pastores, que vino a formar de toda la tierra, de todas las naciones, un solo pastor, un solo redil, para que Él sea un solo pastor. Y dice aquí, para cuidarnos y para que a la vez también nosotros como sus ovejas estemos bajo su autoridad. Y qué mejor que saber que tenemos un pastor que nos cuida, que nos alimenta, que nos guarda, como lo veíamos la semana pasada. Si estamos en un peligro, viene y nos toma, nos recoge cada noche, nos hace descansar y en todo momento tiene cuidado de nosotros. Qué bueno saber que tenemos un gran pastor, que tenemos alguien que está velando por nosotros de día y de noche, y que podemos vivir tranquilas, dormir tranquilas, trabajar tranquilas, porque hay alguien que está cuidándonos y ante el cual también nosotros le debemos autoridad. Dice en el capítulo 10
del versículo 22 al 24. Dice, celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Aquí nos damos cuenta cómo los judíos ya estaban desesperados por saber si Jesús era el Mesías. Esta fiesta también era conocida como la fiesta de las luces, para conmemorar la purificación del templo y la rededicación del altar de los sacrificios, por lo que se iluminaba el templo y se ponían luces en las ventanas de las casas, para simbolizar que la luz de la libertad brillaba de nuevo en Jerusalén. Jesús es asediado por los judíos preguntándole si era el Mesías. Fíjate, algo que podemos nosotros reconocer aquí es cómo Jesús, como decíamos en estudios pasados, en reuniones pasados, cómo Jesús trataba de estar donde estaba la gente, ¿sí? Era una celebración. Recuerda que los judíos tenían muchas celebraciones y esta es otra de las celebraciones que ellos tenían. Aquí estaban celebrando que el templo nuevamente se pudiera rededicar, se pudiera utilizar, porque hubo gente mala que utilizó el templo de una manera equivocada, de una mala manera. Entonces el templo fue recuperado y cada año se hacía una fiesta de gratitud, porque nuevamente en el templo se podían ofrecer sacrificios a nuestro Dios, a su Dios en ese entonces, que es nuestro Dios. Y entonces obviamente que era un lugar donde había gente. Jesucristo está ahí, los judíos, los fariseos también están ahí, y nuevamente se le acercan. ¿Por qué? Porque ellos recordaban las palabras que Jesucristo les había dicho anteriormente. Habían pasado 2 meses, dice aquí que era invierno, dice aquí que era diciembre. Entonces 2 meses habían pasado cuando habían hablado con él y lo habían escuchado hablar acerca del pastor y las ovejas. Entonces nuevamente él se acercan y le preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Imagínate, para que ellos le digan, estamos turbados, queremos saber si eres o no, o si te haces, o si te creemos, o qué podemos hacer. ¿Qué responde Jesús? En el 25 y el 26 Jesús responde, ya se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como ya se los dije. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Los judíos esperaban una declaración explícita para acusarle ante el Sanedrín. Lo único que los judíos querían era que Jesús les dijera, sí, soy el Mesías, soy el enviado de Dios, soy el Hijo de Dios, aunque ya se los había dicho. Pero sin embargo ellos tampoco tenían la valentía de tomarlo y de llevarlo al Sanedrín, porque sabían que no era fácil, porque necesitaban evidencias para llevarlo al Sanedrín. Acuérdate que el Sanedrín era como un grupo de judíos religiosos, eran como los jueces que decidían quién era culpable y quién era inocente. Entonces, y aunque Jesús no había confesado que era el Mesías, sus discípulos lo han reconocido como tal y ahora remite a sus obras, que son las credenciales de su mesianidad. Todo era problema de incredulidad porque no eran de sus ovejas. Entonces, aquí Jesús, hola Moni, qué bueno que estás con nosotros. Entonces Jesús les dice, ya se los dije, pero ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Si tú ves una ovejita, la ves como una ovejita tierna, una ovejita obediente, una ovejita como lo veíamos la vez pasada y ahorita Jesús lo vuelve a recordar, una oveja que sabe escuchar la voz de su pastor, que lo sabe seguir. ¿Y cuándo los judíos iban a seguir la voz de Jesús en la vida? ¿Cuándo iban a ser obedientes? Tampoco. Entonces por eso les dice Jesús, yo ya se los dije y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio. Los judíos ya habían visto todas las cosas que había hecho Jesús,
cómo sanó, cómo liberó, cómo levantó, cómo purificó, y sin embargo siguen sin creer, ¿sí? Dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como yo ya se los dije. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para creer que Jesús es Dios? Ser así, ser humildes, ser sencillas, ser obedientes, ser transparentes, ser como esas ovejitas obedientes y que siguen a su pastor. Dice más adelante, del 27 al 27 al 30. Mis ovejas, sigue contestándoles Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre somos uno. Imagínate que los judíos se encendieron en ese momento porque Jesús se hace igual que el Padre, igual que Dios. Pero aquí me encanta cuando dice, número 1, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, qué bendición saber que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios, saber que Dios te conoce a ti y me conoce a mí y que podemos seguirle. ¿Cómo lo seguimos? Escuchando su palabra, entrando en comunión con Él por medio de la oración, escuchando las enseñanzas. En este momento que estamos juntas, estamos siguiendo la voz de nuestro pastor. Y nos conviene porque fíjate lo que dice después. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Nos da 3 promesas. Ahora, esto, tómalo para ti. Tú y yo somos las ovejas del gran pastor, del príncipe de los pastores. ¿Qué nos regala? A ti y a mí, ¿qué nos está regalando? Aquí esto es un regalo. La vida eterna. Y nos da la vida eterna para que la disfrutemos desde ahorita. Mucha gente no entiende todavía lo que es la vida eterna. Mucha gente dice, sí hay cuando me muera. Sí, pero ¿qué tal si cuando te mueras no te da tiempo de arrepentirte, de ponerte a cuentas con Dios, de conocerlo como lo estás conociendo ahorita? Tú y yo somos bendecidas porque tenemos esta oportunidad, pero ¿cuánta gente en el mundo está viviendo sin Dios y sin pastor? Como una ovejita loca, como una ovejita descarriada, como decíamos la semana pasada, como una ovejita que se puede caer a la barranca y que se puede ensuciar de lodo, que se puede lastimar un hueso, que puede salir ensangrentada, porque no tiene un pastor que está al cuidado de ella. Tú y yo tenemos al buen pastor. Y al tener un buen pastor, tú y yo, nuestra casa también está cuidada por ese buen pastor. Pero nuestra obligación tuya y mía también es compartir con los de nuestra casa esta vida eterna, esta palabra. Quizá no sea tan fácil porque a lo mejor nuestros hijos ya son mayores, porque nos van a decir que ahora ya cambiamos de religión, que porque ahora de dónde sacamos tanta Biblia y tanta oración, pues precisamente por la necesidad que se está viviendo en estos tiempos. De verdad yo le doy gracias a Dios que no debería ser así, pero le doy gracias a Dios por lo que está haciendo, como lo decíamos la vez pasada. Este es un tiempo de que te tienes que guardar en casa y como te tienes que guardar en casa, pues no hay mucho a dónde salir, no hay mucho a quién visitar, ya no te distraes tan fácilmente, puedes ver un ratito la televisión, pero la verdad, mucho tiempo de televisión también te aburre. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué te queda hacer? Venir a buscar la palabra de Dios, recibirla, analizarla, guardarla, atesorarla, abrazarla, pero también compartirla. Porque aquí dice, tú eres oveja del buen pastor, el buen pastor ya dio su vida por ti, por mí, lo que lo veíamos la semana pasada, pero ahora dice que te está dando vida eterna. Vida abundante, vida plena, esa es la vida eterna ahorita aquí en esta tierra. Una vida llena de paz, de gozo, de amor, es cierto.
Sí tenemos problemas, dificultades, nos cansamos, tenemos que trabajar. Qué bueno que tengamos un trabajo. Ajá. Pero dentro de nuestro trabajo y nuestras aflicciones y nuestras enfermedades y lo que tenemos que padecer, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos amor, tenemos fe, tenemos la vida eterna. Y otra promesa, no perecerán jamás. Jesucristo lo está diciendo a sus ovejas, nos está diciendo y a ti y a mí, no te vas a morir, no vas a perecer. A ver, ¿cómo está eso? Tanta gente que se está muriendo ahorita con los contagios. Ah, bueno, una cosa es que nos muramos y nos vayamos de este mundo, y otra cosa es que nos muramos y nos perdamos para siempre. Ajá. Entonces, cuando nosotros entendemos esto de que no perecerán jamás, nuestro Señor Jesucristo se refiere a que el día que tengamos que partir de este mundo, nos vamos a ir con Él. Oye, qué bendición. Sí, nos vamos a extrañar, a lo mejor nuestra familia nos va a extrañar, ya no va a haber quien les regañe ni quien les diga, ya no va a haber quien ande de metichón ahí diciéndole las cosas que tienen que hacer, nos van a extrañar. Y a lo mejor les va a doler la separación porque a nosotros nos ha dolido separarnos de un ser querido. Pero el saber que tu ser querido está con Dios, está con el buen pastor, está disfrutando de los verdes y delicados pastos que le hace descansar, digo, pues tu corazón se tranquiliza, tu corazón se llena de paz de saber que ese ser querido está al lado de su Señor. Pero es importante que ahorita que estamos vivos nos afiancemos de la palabra de Dios, sepamos lo que es la vida eterna, entendamos que no vamos a morir porque el perecer quiere decir morir. Y dice, y nadie las va a arrebatar de mi mano. O sea, veíamos la semana pasada, el lobo, las ovejas ven venir al lobo. El lobo lo que quiere es matar, robar, destruir. ¿Quién es el lobo? El diablo, que quiere venir a matar nuestra fe, a destruir nuestra paz, a robar la tranquilidad que tenemos en Dios. Ajá. Pero dice aquí, nadie las va a arrebatar de mi mano. Pueden venir grandes pruebas, dificultades, enfermedades, desgracias, tristezas, dolores, pero todo eso no nos va a apartar. Dice aquí, nadie las va a arrebatar de mi mano. O sea, dice ahí, mi Padre que me las dio, dice Jesús, es mayor que todos y nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre porque el Padre y yo uno somos. No, yo creo que los judíos estaban así como que ya cállenlo, ya no lo soporto. ¿Cuántas cosas, cuántas verdades estaba diciendo en este momento Jesús? ¿Y cuántas verdades nos está diciendo a ti y a mí que es con lo que nos tenemos que quedar? Ajá. Entonces, 3 promesas, nos da vida eterna, ¿sí? Está en el versículo 28. Nos da vida eterna, no vamos a perecer jamás, o sea, no vamos a morir, ¿sí? Vamos a vivir en la eternidad con Él. Y nadie nos va a apartar de su lado, como dice aquí, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, fíjate, nuestro Padre Dios primeramente nos miró desde lo alto de los cielos, nos escogió desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y nos dijo, tú Susana, tú Moni, tú Silvia, tú Lucecita, tú Silvia Villagómez, tú Clary y todas las mujercitas hermosas que al rato, que ahorita estamos conectadas, fuimos entregadas por el Padre a nuestro Señor Jesús. Él nos entregó para que tuviéramos vida eterna. Tú también, Hilda, qué bueno que estás aquí. Ajá. Entonces tenemos la vida eterna porque el Padre así lo decidió, porque Él decidió que tú y yo no íbamos a morir nunca, porque Él decidió que tú y yo íbamos a pertenecer al redil de Jesucristo nuestro Señor, el príncipe de los pastores, y que tú y yo íbamos a estar siempre en el hueco de la mano de nuestro Señor. Entonces, ¿de qué temes? ¿De qué tienes miedo? Sí, tendríamos que tener miedo si en el caso de que el diablo viniera y nos arrebatara la vida eterna, ¿sí? Y que nos viniera y que quisiera matarnos.
Pero ¿qué crees que él no va a poder? Él no puede porque ya no tiene las fuerzas, ya está vencido. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz, derramó la sangre en la cruz, eso venció al diablo. Y entonces tú y yo por fe somos salvas, por fe tenemos vida eterna, por fe vamos a permanecer siempre en el hueco de la mano de nuestro Padre, porque es nuestro Padre. Y aquí algo que dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Creemos en un Dios trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Ajá. Y aquí Jesucristo lo está diciendo nuevamente, lo está remachando para que los judíos entendieran que Él, Dios y Jesús son uno solo. ¿Qué dice después? Del 31 al 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras y querían apedrearlo. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. La declaración de Jesús era una blasfemia para los judíos. La ley establecía la lapidación para el acusado, por lo que recogieron las piedras para lanzarle. Pero Jesús vuelve al testimonio de las obras que hizo entre ellos y manifiestan que no pueden aceptar que Jesús diga que es Dios tratándose de un hombre. Y tristemente eso pasa también en la actualidad. Hay grupos religiosos que no pueden creer, ni entender, ni declarar que Jesús sea Dios. Hay grupos religiosos que dicen que Jesús es un profeta, que Jesús es un maestro, no sé, pero no es Dios. Y tristemente, pues están equivocados y el día que Dios los llame a su presencia, porque eso sí, Dios, Jehová, Yahvé, como lo queramos llamar, el Señor, pero es Dios. Tarde o temprano todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Dios, así como nos entregó a ti y a mí, a nuestro Señor Jesucristo, para que fuéramos pastoreadas, también Dios el Padre le ha dado a Jesús toda la autoridad, como lo vimos en un principio, para juzgarnos. Delante de Él vamos a estar presentes y Él es el que va a decidir si somos culpables o inocentes. Pero si desde este día tú reconoces que Jesucristo es Dios y no te portas como los judíos, que estás insistiéndole y criticándole y juzgándole y negándole, mientras tú no niegues que Jesús es Dios, tú tienes la vida eterna. Mientras tú te pongas a cuentas con Dios, mientras tú pongas por obra sus mandamientos, tenemos los 10 mandamientos. Revísalos. Aquí en la Biblia lo tenemos en el libro de Éxodo 20. Te invito a que revises los 10 mandamientos y que le pongas una palomita, palomita, tache. Y esos taches que tú pongas en esos 10 mandamientos, pídele a Dios. Dile, Señor, yo sí me quiero ir contigo, yo quiero tener la vida eterna, pero yo sé que con taches no voy a poder estar a tu lado, porque sin santidad no vamos a poder estar con Dios. Tú vas a decir, ay, pero es que no te pases, pues ¿cómo quieres que en este mundo tan lleno de tantas porquerías quieras que yo sea santa? ¿Qué crees que sí se puede? Santa no quiere decir que te van a poner tu aureola aquí arriba y te van a poner tus alitas, no, eso no es ser santo. ¿Sabes lo que es la santidad? La santidad es apartarse del pecado para Dios. Tú y yo fuimos apartadas desde antes de que naciéramos para ser santificadas por el Espíritu Santo. Esto es lo que los judíos no podían entender, pero que tú y yo sí tenemos que entender y sí tenemos que traerlo a la práctica. Porque Él ya nos dio la vida eterna, porque Él nos dio esa promesa de que no vamos a perecer jamás, porque Él ya nos dijo que nada ni nadie nos va a arrebatar de su mano. Pero obviamente que si en nosotros hay pecado, pues no podemos estar cerca de Él, porque Él es Dios, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Altísimo. Y no me digas que no puedes apartarte del pecado, puedes, cuando quieres, puedes.
Y si de plano dices, no, es que esto es muy difícil para mí, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que creer que Jesús es Dios y que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una sola persona, son Dios. ¿De acuerdo? Y vamos del 37 al 42, donde dice, si no hago las cosas de mi Padre, no me crean. Jesús diciéndole a los judíos, y te lo dice a ti y a mí. Mas si las hago, aunque me creas a mí, aunque no me creas a mí, crea las obras, para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ajá. Si los judíos no podían creer por lo que Jesús estaba diciendo, entonces les decía, pues no creas entonces por lo que yo te estoy diciendo, entonces cree a las obras que yo he hecho que han venido de parte de mi Padre. ¿Sí? Y entonces procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Él dijo, bye. Ya no podía seguir discutiendo con ellos, ya no podía seguir insistiendo. Es como cuando tú y yo estamos hablando con alguna persona de este tema. Y hay mucha gente que dice, no, mira, de religión y de política mejor no hablamos porque nos vamos a pelear. Pero no se trata de pelear, simplemente se trata de compartir y de testificar. Aquí Jesús está hablando de obras. Si tú compartes de manera que puedas testificar de las obras que Dios ha hecho en ti, de esa manera estás compartiendo. No tienes que ser una erudita, no tienes que ser sabia, no tienes que haber estudiado cuántos años en una escuela bíblica, en un instituto bíblico. Simplemente compartir las cosas que Dios ha hecho en tu vida, las obras. Aquí Jesús les estaba diciendo, si no creen por lo que yo les estoy hablando, entonces crean por las obras que yo he hecho. ¿Sí? Si repasamos Juan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos a ver muchas obras. En cada uno de los capítulos hemos visto diferentes obras, milagros, prodigios, señales que Jesús hizo. Eso está escrito aquí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Ahora imagínate las obras que Jesús ha hecho en ti, que Jesús ha hecho en mí y lo que va a seguir haciendo. Y no nada más en ti y en mí, sino también en nuestras familias, en nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en nuestro país y en el mundo entero. Necesitamos unirnos ahora en un solo clamor para que las cosas cambien, para que las cosas sean diferentes, para que no vengan cosas mayores a nuestras vidas. ¿Sí? Hay cosas que van a suceder y que están escritas y que tienen que suceder. Y son cosas tremendas y cosas difíciles, de las cuales precisamente Jesús viene y nos salva y nos aparta antes de que todo esto suceda. Haz de cuenta que nos está haciendo una llamada de atención. Él es una atalaya. ¿Qué es una atalaya? Es aquel que está hasta arriba de la torre y cuando ve venir al ejército enemigo, inmediatamente les avisa a su propio ejército de que ya viene el ejército enemigo. Es lo que hace Jesús. Y es lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos hoy. Que seamos ese atalaya, que anunciemos que el enemigo está a punto de venir. Que el enemigo quiere venir a robar tu alma, tu paz, a tu familia, a tus hijos. Y yo creo que nadie de nosotros vamos a permitir que el enemigo venga y toque a los nuestros. O sea, como siempre decimos, a mí hazme lo que quieras, pero con mis hijos no. Con mi esposo no. Con mis padres no. Con mis hermanos no. Con ellos no te metas. Aquí estoy yo. Ah, pero ¿cómo vamos a enfrentarnos tú y yo al enemigo? Pues con su palabra. ¿Cómo se enfrentó Jesús cuando fue tentado por el diablo en el desierto? Con su palabra. ¿Qué le dijo el diablo? El diablo sabía que tenía hambre porque había estado 40 días y 40 noches sin comer. ¿Y qué le dijo el diablo? Ah, pero si eres Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y entonces Jesús le dijo, pues no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino de toda aquella palabra que viene de la boca de Dios. Ah, pues entonces vamos a subirnos hasta esta torre y aviéntate desde acá arriba, ¿verdad?
porque la palabra dice que a sus ángeles mandará y te salvarán. Y Jesús le dijo, no me tientes, Satanás, aléjate de mí. Pero entonces vamos a subirnos hasta allá y mira, si tú me adoras, todo esto va a ser para ti. Si tú te postras delante de mí y me adoras. Y Jesús lo tuvo que alejar, le tuvo que decir, vete de aquí, con autoridad y con poder. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Utilizar esa autoridad y ese poder que la palabra de Dios te está dando. Por eso es tan importante que guardes la palabra en tu corazón, que recibas cada día la palabra que se te está enviando. A todos los grupos que estamos ahorita enseñando. Hay 3 grupos de WhatsApp, hay un grupo de Facebook y a todos se les está mandando palabra todos los días, versículos para que los aprendamos, para que los vivamos, para que los guardemos en nuestro corazón, enseñanzas que nos están sirviendo para alimentarnos y para fortalecernos, porque el enemigo está cerca, porque él anda, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. León rugiente, imagínate que tengas un león enfrente de ti, te echa a correr, pero te va a alcanzar porque es más fuerte que tú y más rápido que tú. Sin embargo, cuando te enfrentas al león rugiente, que es el diablo, él nunca te alcanza, porque él no es más fuerte que tú, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero tienes que creértelo, tienes que creerlo por fe. Tienes que arrebatar las bendiciones que Dios ya tiene para ti. No dejes que el diablo venga y te las quite. Cree, solamente cree. Dios nos pide, el Espíritu Santo nos dice, cree en las obras, como dice Jesús. Cree en las obras de Jesús. Tú y yo hemos visto con nuestros propios ojos grandes milagros que han sucedido en nuestras propias vidas y en las vidas de los que tenemos más cerca. Entonces, cree que Jesús es Dios. Por último, leemos del 39 al 42 y dice así: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Muchos conocieron ese ministerio de Juan. ¿Qué es un ministerio? Es un trabajo, es un servicio. Entonces muchos estuvieron presentes cuando Juan bautizaba en el Jordán y muchos estuvieron presentes cuando Jesús fue bautizado por Juan. ¿Sí? Y aquí, ¿qué están diciendo? Juan, el trabajo de Juan fue bautizar. Él bautizaba a la gente que llegaba al Jordán antes de Jesús. Y cuando llegó Jesús también fue bautizado por Juan. Pero Juan no hizo los milagros ni hizo las señales de Jesús. Por eso dicen aquí, muchos venían a él y decían: Juan ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Y qué dijo Juan? Que él no era el que iba a bautizar con espíritu y fuego, que él no era ni siquiera digno de agacharse a desatar la correa de sus sandalias. Entonces Juan también le sirvió a Jesús. Juan reconoció la grandeza de Jesús. Tú y yo tenemos que reconocer la grandeza de Jesús. Tú y yo tampoco somos dignas ni siquiera de venir a servir a Jesús, pero sin embargo Jesús vino no vino a ser servido, vino a servir. Él nos vino a servir. Y sin embargo, aunque Él no nos dice que lo sirvamos, lo servimos de corazón, porque le amamos, porque estamos agradecidas por todo lo que Él está haciendo en nosotros. Hola, Silvita, qué bueno que estás aquí. Y en verdad le damos gracias por tantas bendiciones, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Y es lo que deseamos, que Él siga obrando, que Él siga haciendo milagros, maravillas, prodigios. Y lo hace en el poder del Espíritu Santo. Aún Él dijo algo precioso que dice que aún mayores cosas que las que Él hizo, tú y yo vamos a hacer. Y tú dices: ay no, Señor, ¿cómo crees? Pues si tú resucitaste a los muertos, ¿a poco yo también voy a hacer lo mismo? ¿Qué crees? Que en el momento en que tú compartes la palabra estás resucitando un muerto espiritual. ¿Cuántos muertos espirituales están a tu alrededor?
¿Cuántos muertos espirituales necesitan escuchar la palabra de vida? La palabra de poder, la palabra de fuerza, esa palabra que en estos momentos está entrando por tus oídos, se está quedando en tu mente y se está guardando en el corazón. Esa palabra que empieza a hacer que tus palabras, que tu actitud sea diferente. Hola tía Mague, bienvenida. Esas palabras que se graban en ti, que son palabras de fuerza, que son palabras de poder, que son palabras de autoridad, que son palabras que consuelan, que fortalecen, que animan. No sé, esas palabras tienen que vivir en tu corazón. Y depende de ti, el Espíritu Santo te está dando la ayuda. Ya depende de ti en que terminando esta transmisión, que ya nos faltan unos pocos minutos, terminando esta transmisión, dobles tu rodilla, te vayas a tu lugar secreto, a tu aposento, a tu recámara, a tu espacio, al baño si quieres, a donde quieras, busques esa comunión con Dios y le digas, Señor, yo quiero eso. Perdóname, Señor, porque he sido una ovejita desobediente. Ayúdame porque yo quiero permanecer en esa vida eterna. Yo creo que tú me has dado esa vida que nunca me vas a quitar y que el día que me llames a tu presencia voy a estar contigo porque dijiste que iba a permanecer en ti, que no iba a perecer. Yo quiero estar contigo, no quiero que el diablo venga y me quite todo lo que tú me has dado. Yo reconozco que tú eres Dios, Señor Jesús, tú eres Dios mismo. Tú y el Padre son uno mismo. En el momento en que tú reconoces esa unidad, esa esencia divina de Jesús y el Padre y el Espíritu Santo, estás reconociendo a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y así como muchos, dice aquí en el 42, y muchos creyeron en Él allí. ¿Sí? Los judíos no creyeron a Jesús por sus palabras ni por sus obras. Tú y yo estamos creyendo a Jesús por sus palabras y por sus obras, porque la palabra que sale del corazón de Dios es verdad. Y Jesucristo es Dios. Y la palabra de Jesús es la palabra que te viene a dar vida, vida eterna, vida plena, vida abundante, hoy, ahorita, en este tiempo. Y cuando seas llamada por Dios nuestro Señor, es la palabra que te va a abrir esas puertas a la vida eterna, esas puertas a los cielos. Pero guarda esa palabra en tu corazón. Ese es el sello del poder de Dios. Es el sello del Espíritu Santo. Que permanezcan en tu corazón para que el día que Cristo venga diga, ahí está el sello del Espíritu Santo en esa mujer. Porque mi palabra está viva. Porque mi palabra es para que se cumpla. Porque esa mujer no nada más la está oyendo, sino también la está haciendo. Y tú lo puedes hacer. El Espíritu Santo está contigo. No te dejes engañar. El Espíritu Santo está contigo. Jesucristo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Amén. Vamos a dar gracias y vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús. Pon tu mano en el corazón y dile, Señor Jesús, cuánto te agradezco tu presencia en esta noche, mi Dios. Gracias te doy, bendito Señor, porque nuevamente me recuerdas y me confirmas que tú eres el príncipe de los pastores y que yo soy tu oveja, que tú diste tu vida por mí, porque tú diste tu vida por las ovejas, que tú te diste a conocer a mí por medio de tu Santo Espíritu y que ahora yo puedo escuchar tu voz y tú me ves, tú me guías por ese camino eterno, por esa vida eterna. Gracias por la promesa que tengo en ti y que tú me has recordado en este día, que tengo vida eterna, que nunca voy a perecer, que no voy a morir y que nadie me va a arrebatar de la mano de mi Padre, que es tu Padre, de mi Dios, que es tu Dios. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo me está transformando por medio de esta palabra que cada día tú grabas en mi mente y en mi corazón. Ayúdame, Señor. No permitas que yo abra puertas ni abra oídos a palabras del enemigo, a palabras del lobo, a palabras del diablo que vengan y me quieran engañar y me quieran
traer a otros lados, a otros caminos, por otros caminos donde yo andaba anteriormente y donde tú me trajiste. Definitivamente yo andaba por un camino ancho y espacioso, pero me estaba llevando a la perdición. Ahora me estás trayendo por este camino angosto. Quizá es un camino difícil de pasar, porque tengo que tener tiempos para orar contigo, tiempos para leer tu palabra, porque necesito testificar. Señor, cuántas cosas necesito hacer por ti, para ti, pero las quiero hacer. Si eso es lo que me va a dar a mí la vida eterna, si eso es lo que me trae la salvación a mi vida, si eso es lo que va a salvar a mis hijos y a toda mi casa, lo quiero hacer. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre eterno. Señor Jesucristo, tú eres mi pastor. Tú diste tu vida por mí. Yo soy tu oveja y yo conozco tu voz y tú conoces la mía. Yo no quiero seguir a otro pastor que no seas tú. Guíame en el camino eterno, Espíritu Santo, y ayúdame a no apartarme, a no ser una ovejita desobediente y descarriada, que se salga del redil y que regrese toda lastimada, herida y ensangrentada. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame para que por medio mío, por los testimonios, por las obras que Dios está haciendo en mí, otros, muchos, crean también en ti. Creo en ti, Señor Jesús, por tu palabra y por las obras que haces en mí y en los que me rodean. Gracias te doy porque vives en mi corazón. Gracias porque has dado tu vida por mí, porque has derramado tu sangre en la cruz, porque me has limpiado y porque me has hecho una nueva criatura, porque eres mi Señor, porque eres mi Salvador y porque el día que me llames a tu presencia, yo voy a estar contigo por toda la eternidad, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y el día que los libros se abran, mi nombre va a estar ahí y yo voy a estar contigo. No permitas que nada ni nadie borre ese nombre. Ayúdame a mí para permanecer firme en ti. Gracias te doy, Espíritu Santo, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, por tu poder y por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, preciosa mujer, gracias a Dios por tu vida, porque hemos podido estar un tiempo con Dios. Bendice a tu familia, así como yo te bendigo hoy. Descansa en Dios, entrégale todas tus cargas, deposita tus cargas a sus pies. No cargues nada que no es tuyo, aprende de Él, a ser manso, a ser humilde, a llevar su yugo, porque dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Pero deposita tus cargas en Él para que no te lleves nada, nada que te pese, nada que te impida, nada que sea un obstáculo para que tú puedas tener esa comunión con Él. No pierdas para nada la vida eterna, la salvación que Él ya te dio. Mantente firme, mantente alejada de todo pecado y que esa comunión que tienes con Dios te enseñe y te muestre cuál es su buena y su perfecta voluntad. Muchas gracias, amiga hermosa, descansa en Dios. Nos vemos el próximo jueves, primero Dios. Y pues bueno, como siempre, en la semana estaré enviándote versículos bíblicos para que los aprendas de memoria. Estaré mandándote enseñanzas de pastores, de pastoras que también cuidan y velan por tu espíritu y por el mío. Gracias por tu atención. Dios te guarde y te bendiga. Te amo mucho.